Luis, pues en principio muchísimas gracias a ti por la invitación. Es primera vez que yo hablo después de mi autoexilio y qué bueno que lo puedo hacer con gente de Maturín, Estado Monaga, gente que quiero muchísimo, viví muchos años en Maturín y me siento monaguense adoptado, así que muchísimas gracias por la invitación. Yo fui periodista toda mi vida, desde pequeño yo fui periodista. En el colegio tuve un periódico, hicimos un periódico mural, y yo creo que desde el primer año de bachillerato yo decidí ser periodista precisamente cuando la tragedia de Armero, que fue en Colombia, me apasionó muchísimo como se le daba el seguimiento a la noticia y la pasión de los periodistas en ese momento. Eso me llamó mucho la atención y yo creo que allí yo decidí ser periodista porque antes quería ser veterinario cuando estaba más pequeño. Ajá. Entonces, pero creo que no hubiese sido un buen veterinario. Entonces, luego decidí ser periodista y con todo lo que eso trae, lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo, yo creo que fue la mejor opción que yo tuve para ejercer una profesión. Dijiste algo que me llamó la atención, autoexilio. ¿Cómo es eso, autoexilio? ¿Por qué digo que auxilio? Porque yo salí de televisión y nunca más conseguí trabajo como comunicador social en ninguna parte, salvo algunos puestos que tuve, algunas personas, algunos amigos que me dieron la oportunidad en unas emisoras de radio y luego me sacaron de las emisoras de radio y luego entonces en Maturín, volví a Maturín muchos años después de haberme ido y fui director del Sol de Maturín y luego fui director también de jefe de redacción de La Verdad de Monagas, que estaba empezando el periódico, y esos fueron mis últimos trabajos en medios de comunicación en Venezuela. Pues por razones de la situación del país, yo salí de mi casa donde trabajé toda mi vida, trabajé 12 años en Venevisión y yo no sabía de otra cosa. O sea, yo el día que estaba presentando la tesis de grado, me llamaron a trabajar para Venevisión y me dijeron, usted se va para Maturín. Y yo, Maturín, Maturín, Maturín. Yo llegué a Maturín y yo no conocí absolutamente nada. Y luego terminé viviendo 12 años de mi vida en el oriente del país. Mi casa donde vivió mi mamá, mi hermana, mis sobrinos, estaba en Maturín. Y era mi centro sede. Y luego me trasladaron al estado Anzoátegui, que también lo quiero muchísimo. Tengo muchos amigos en el estado Anzoátegui. Y pues oriental, más oriental yo que la cachapa. Yo fui el primer corresponsal en el oriente del país de Exacto. Venezuela, Ujú. porque los canales nacionales no le apostaban al oriente venezolano y a mí me mandaron y me dijeron, mire, usted va a estar allá y va a estar por 2 meses, porque es un capricho del señor Cisneros, el dueño de Media Venezuela y de Medio y de Venevisión, el canal más importante del país. Yo dije, bueno, yo salgo de Venevisión y luego, ¿para dónde me voy a trabajar? O sea, yo recién graduado, ni siquiera me habían dado el título y ya yo en ese monstruo montado. Y yo dije, no, yo me tengo que ganar esto. O sea, y yo llegué a Maturín y en Maturín, ¿qué saco yo de noticias? Claro, venía de Maracaibo, otro ritmo de hacer información, una ciudad mucho más desarrollada en ese momento. Y mira, llegué, fui corresponsal en 7 estados. No sé, yo vivía con una maleta en el carro, realmente y literalmente yo vivía con una maleta. Yo salía de yo desayunaba en mi casa, almorzaba en Anzoátegui y podía estar cenando en Puerto Ordaz. O sea, mi vida fue dedicada 100% a eso. 7 estados, Una tremenda responsabilidad, ¿no? sí, sí, muy fuerte, de verdad que sí. Pero yo creo que pues la vida me dio esa oportunidad y bien, bien. Nosotros, imagínate tú que cuando llegamos a Maturín, pues era la novedad. Yo, como lo digo a mi círculo de amigos más íntimos que yo le digo, yo era más famoso que Chayanne, de verdad. O sea, Sí, sí, yo porque era más fuiste el famoso primer que corresponsal nacional aquí en Maturín. Sí, entonces, imagínate tú la novedad. Solo había 2 cines, uno que quedaba cerca de la residencia del gobernador y otro que quedaba en, pues, cerca de la Juncal, en El la calle Rialto y el Atlas en la Bolívar, sí. de la El Bolívar. Rialto y el Atlas. Yo me acuerdo que yo iba a hacer la cola en un cine de esos para ver Titanic. O sea, estoy botando la cédula, pero así, vea. Sí, sí, Y tranquilo, que esa rebota. había que hacer fila
y se dañó la máquina porque la película era muy larga y se recalentó, entonces había que verla por partes. O sea, Maturín era una ciudad que estaba apenas despertando y yo llegué allá y a mí me tocó no solamente vencer eso porque pues yo venía de otra ciudad que estaba por supuesto mucho más desarrollada y adaptarme a eso fue bonito, de verdad que fue bonito en Maturín, pero también me tocó lidiar con cosas como que el gobernador no le gustaba que uno sacara noticias y decía que era mentira, que no había dengue, y yo me iba a los barrios y había dengue, y me acuerdo que estábamos en plena pandemia del cólera, y yo me fui para Mosú, y en Mosú me conseguí a toda la comunidad infectada con cólera. Yo le decía a la gente de Telemundo, le decía, yo sobreviví al cólera, soy sobreviviente del cólera, no me dio, pero yo estuve muy cerca de gente que estuvo en comunidades indígenas y no me lo creían, obviamente. Pero yo viví eso y el gobernador se moría de la ira. A mí me inventaron que me habían regalado una casa, el gobernador del Tamacuro mandaron un cheque, la fotocopia de un cheque, imagínate tú, por fax. La mandaron por fax, ya la gente nueva no sabrá qué es eso, pero la mandaron por fax, una copia de un cheque donde decían que me habían pagado tal cantidad de dinero, creo que era como 80.000 bolívares, en aquella época eso era un realero. Sí. Y Sí. me llamaron del canal y me miren, aquí está el cheque. Y le dije, bueno, si está el cheque, debe estar la fotografía mía en el banco cobrándolo. O sea, la evidencia es que, o sea, un cheque con ese monto tuvo que haber tomado una foto que yo lo fui a cobrar. Bueno, eso lo inventaban, porque era muy incómodo el periodista que llegaba a decir cosas y que salía en el noticiero más visto del país, porque no nos vamos a caer a cuentos, era el noticiero más visto, no sé si ahora lo es, pero era el noticiero más visto del país, y que tú llegaras a decir que había dengue en Maturín, no, eso era una raya terrible. Luis Eduardo se moría, se volteaba como una media cada vez que salía yo en pantalla. Y el día que renunció, yo di la chiva porque ya había corresponsal, ya había una corresponsalidad de Televen. Y yo fui a la gobernación ese día y me encuentro que están destruyendo papeles por todo. Yo mi camarógrafo, oye, aquí está pasando algo que graba. Y entonces yo me fui y yo vi y lloraba y lloraba y lloraba la secretaria, todo el mundo. Yo, ¿pero qué le pasó al gobernador? ¿Se murió? Yo me enteré que se murió. O sea, uno inventando mentiras para que le dijeran verdades. Sí. Y resulta que le pasan la carta a la secretaria y la secretaria se va al baño a llorar y yo veo la carta de renuncia de Luis Eduardo Martínez y yo la leo. Pues en ese momento los celulares no tenían cámara para tomarle fotografía, pero mi camarógrafo me lo traje y le dije, grábate esto. Y me fui para 92.7, que era la emisora donde yo trabajaba, y allí grabé el off de la noticia, grabé todo y en bombas nos fuimos, salimos en vivo vía telefónica porque era el único recurso que había para Venevisión anunciando, y me llamó y me dijo que era mentira, que eso era mentira. Y le dije, yo tengo la carta firmada por usted. ¿Tú piensas que en la actualidad el periodista está más enfocado a la noticia o está más enfocado a otras cosas, al paveo, por decirlo así, al salir en televisión, o está realmente falto de esa pasión que tiene el periodista? Mira, es que sería hablar mal, pero sin querer queriendo, porque yo creo que esto es un mensaje para las nuevas generaciones del periodismo. Nosotros salíamos a la calle con mucha pasión por lo que hacíamos y todavía salimos a la calle con mucha pasión de lo que hacemos. Y eso que tú dices del paveo, sí, hay muchos chicos que están llegando a la universidad desde que deciden estudiar comunicación social, están pensando solamente en cuánto me voy a sentar frente al set de noticias para presentar el noticiero y ser famoso, no, ni siquiera para ver qué es lo que puedo contar, y ni siquiera están respetando lo que es realmente el periodismo, que es un apostolado. Para mí es sagrado el periodismo, porque nosotros somos la voz de personas que no tienen voz y nosotros llegamos a lugares donde no llega gente. Eso que tú decías de Maturín, yo lo tengo guardado en mi corazón porque es una de las etapas más bonitas de mi vida. Pues tenía 25 años cuando llegué a Maturín, estaba recién salido del cascarón y me tocó muchas cosas bonitas y feas en Maturín, pero mira que esta semana, revisando el Messenger del Facebook, que
casi no uso el Facebook, pero me dio por revisar y me encontré que desde el marzo del año pasado me había escrito una persona de Maturín que quería que yo le diera información acerca del asesinato de su padre que ocurrió en un barrio en Maturín y que su mamá le recordaba cuando él era pequeño, bueno, ya me siento mucho mayor, ¿no? Que cuando él era pequeño No, no hablemos de eso. le dijo, el periodista que estuvo y que reportó esto fue Mauricio Cabal y él me contactó, ya es una persona mayor, y me contactó. Lamentablemente yo no recuerdo exactamente, pues imagínate tú, en un día uno puede hacer 4 o 5 noticias y pues Exacto. uno no se lleva eso para su casa, pues o sea, no se lleva ese recuerdo. Ni siquiera por lo más trágico que sea, porque pues obviamente después de que termine la jornada uno tiene una vida, tiene una familia, tiene que otro tipo de cosas. Lamenté mucho, no ayudé, le contesté y me respondió y creo que se sintió muy bien con el simple hecho de haberle contestado. Yo trato de contestarle a la gente que me escribe a través de las redes sociales todo lo que puedan, lo que en el momento que pueda contestarles, porque yo siento que es eso, ¿no? Que es el respeto que uno tiene por ellos haberme permitido entrar a sus hogares muchísimo tiempo, por muchísimos años, me permitieron entrar en el desayuno, estar en el almuerzo y antes de acostarse también estaba con ellos y eso pues es muy bonito. Te preguntan por acá, ¿cuál fue la noticia más importante que cubriste en Maturín? Saludos, Mauricio, Carlos Rondón. Impactante, yo creo, es que mira, todas las noticias yo creo que son impactantes para quienes están en ese momento y en el momento específico que se registren. Yo creo que me tocaron hacer muchas inundaciones de sucesos, muchísimas cosas terribles que ocurrieron. Creo que una de las más impactantes fue en la cárcel de La Pica, cuando hubo una masacre dentro, jugaron fútbol con las cabezas de los reclusos, algo para lo cual uno no está preparado, sino en el momento en que le toca vivir, porque a ti en la universidad nunca te dijeron, mira, te va a tocar ver muertos, ver Sí. cabezas rodando, ver este tipo de cosas que uno llega y a veces no sabe uno ni siquiera cómo manejarlas. Y uno con 25 años, imagínese usted lo difícil que puede ser el hecho. Y yo dije, imagínese usted, porque pues obviamente se me ha pegado un poco lo de acá de Bogotá, entonces pues que a veces se me sale el rolo, como dicen, que son los de Bogotá. Entonces, es prepararse para eso y es conocer hasta donde uno puede llegar, ¿no? Así que impactante yo creo que lo de la cárcel. Mira que el centro Mauricio, penitenciario de Oriente para mí ajá, la noticia fija. Por todo el mundo decía, pero es que Mauricio tiene, los periodistas de la época decían, es que Mauricio tiene a alguien que le paga para que le dé información. No, es que sabes que frente a La Pica había una casa de paredes de barro y había una señora que siempre que iba me daba café y yo me tomaba el café con ella. Yo a todo el mundo le recibí café. Me pudieron envenenar, yo a todo el mundo le recibí café. Y la señora me agarró cariño y me dejaba sentar en el banquito de madera que estaba allí a esperar horas eternas de plantones. Y ella era la que me llamaba en la madrugada. Mauricio, véngase que cotín. Y yo era el primero que llegaba. Nadie sabía eso. Creo que es primera vez que lo estoy diciendo. Nadie sabía que era la señora a la que nadie saludaba. ¿Sabes? A la que nadie saluda, porque a los periodistas se les olvida que la señora que está en la puerta, el vigilante que está en la portería, uno lo saluda y esa es la gente que lo va a llamar a uno para darle a uno la información. siguen los comentarios, vamos a leerlos un momento por acá, no sé si tú lo estás leyendo también. Es la misma responsabilidad en la que te hizo inolvidable en la mente de los venezolanos. Fuiste, eres y serás esa cara de la noticia venezolana. Otro comentario dice, te vi en Cable Noticias un día y grité, mamá, Mauricio Cabal. Mauricio, ¿qué sientes tú al escuchar este tipo de comentarios? Gente que te admira, que te tiene como referencia, como un ícono. No por el hecho de que apareces en televisión, sino por el trabajo que quizás has diseñado tan perfectamente que sabes cómo llegar y cómo dar la noticia, que a veces la noticia es dura, pero por más dura que sea, has encontrado esa forma muy tuya y muy particular de hacer la noticia, a veces como una historia. Mira, yo te dije que yo no iba a ocultar nada. Yo no iba a ocultar nada. Ajá. A mí yo no había querido dar entrevistas de este tipo, yo no había querido desde hace
años, yo no he querido, me invitaron muchas veces y nunca quise dar entrevistas. A mí me dolió mucho salir de Venevisión, mucho. Eh, el día que entregué el carnet, que renuncié y que entregué el carnet, me dolió muchísimo. No sabía cuánto amaba yo el trabajo que hacía. No sé si por la fama, si por el éxito que lo hubo, tal vez yo no estaba preparado para esa fama y ese éxito tan temprano, tan jovencito, y no sabía cómo manejarlo. Pero el contar las historias, el ser la voz de las personas, eso lo aprendí en Venevisión y me dolió muchísimo salir del canal. Sí, mucha gente dijo que yo odiaba Venevisión y que yo había creado un grupo en contra de mentiras. O sea, yo nunca he hablado mal de los lugares donde he trabajado porque de todos he aprendido. Mira, tanto es así que en Telemundo, cuando estuvimos en plena pandemia, inicio de pandemia, nosotros me dieron la oportunidad de contar historias distintas de Colombia. Entonces nosotros no contábamos las historias, porque para ellos, hablemos claro, para ellos la noticia es hasta México, tal vez Nicaragua, un poquito Honduras, pero de allí para abajo es Monte y Culebra. Colombia, 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 no. Si no es narcotráfico, si no es matanza, si no es masacre, pues no entra en el noticiero. Yo trabajaba para el noticiero nacional, ni siquiera para los locales que pues tienen más audiencia latina. Yo entraba a competir con los noticieros nacionales de los Estados Unidos y me dieron la oportunidad de contar historias de Colombia y contamos historias de Colombia distintas, de una Colombia que muy poca gente conoce. Renovarse o morir, ese es el refrán que están aplicando muchos artesanos en Colombia para poder salir adelante en estos momentos difíciles. Y es que muchos de ellos están generando ingresos impartiendo clases, pero al no poder abrir sus pequeños negocios, pues decidieron dar precisamente estos cursos a través de Internet. Y Mauricio Cabal tiene más detalles desde Bogotá. Entrevistamos a unos campesinos que son youtubers y que son súper mega famosos. Es la mamá con sus 2 niños que se quedaron en la pandemia sin poder vender lo que estaban produciendo, papa, que era lo que estaban produciendo, y decidieron hacer un canal de YouTube y ahora son súper famosos. Entrevistamos una madre que en medio de la muerte pudo tener trillizos y contamos su historia, contamos historias de gente que se transformó sus negocios y se convirtieron en teleprofesores para enseñar a la gente. O sea, mostramos una Colombia que a lo mejor ustedes tampoco han visto y tampoco conocen, y eso lo aprendí de eso que tú me acabas de decir, de mostrar historias completamente distintas y demostrarle a la gente que no todo es malo y que no todo está perdido. Exacto, porque hay que buscar también el equilibrio en todo lo que es la información. No todas las noticias son malas, siempre hay cosas que vale la pena rescatar quizás del anonimato y vale la pena darlas a conocer al público. Lo que sucede es que últimamente estamos tan enfrascados en la noticia negativa que hace falta refrescar un poco las pantallas o todos los medios que tengamos posibles en noticias positivas. Pero luego que llegaste a Colombia comenzamos a ver trabajos bien interesantes tuyos y hay un programa que siempre lo recuerdo, creo que era En Alerta. Ese tipo de periodismo es bien importante porque enfrenta al periodista con el riesgo de buscar a alguien que consume drogas en la calle que no sabes cómo va a reaccionar. Entonces, ¿cómo manejabas tú esa situación? ¿Cómo hacías los contactos? Y si tuviste algún tipo de inconveniente fuerte o serio con estos programas. Mira, te cuento, gracias a Dios no llegué a vender empanadas. Llegué a Cable Noticias, un canal 24 horas de noticias acá en Colombia, y llegué como jefe de información. Acá le llaman jefe de emisión. Entonces, obviamente es muy difícil y el choque, porque para los colombianos, yo nací en Colombia y soy venezolano por nacionalización, pero para los colombianos yo soy venezolano. Entonces, pues el choque siempre era fuerte y aunque hablamos el mismo lenguaje, pues no siempre son los mismos términos, era aprender desde cero, quitarte el chip de la parchita, del cónchale, del chamo y evitar ese tipo de palabras para que no chocara con el televidente, porque en televisión pues es muy exigente. Yo empecé como jefe de emisión, pero yo le dije un día a los dueños del canal, yo me tengo que ir para el interior del país
porque yo no conozco la realidad de Colombia, me cuesta mucho tomar decisiones porque aunque soy de aquí, no conozco la realidad y me fui como corresponsal para Cali, el Valle del Cauca y Cauca, que son en ese momento Cauca era zona roja de guerrilla y conocí la verdad del país, de esa zona, conocí la guerrilla, conocí la gente de las FARC, conocí cómo operaban, cómo estaban los campos de coca, cómo era la realidad del país y después de allí me trajeron nuevamente para Bogotá, estuve 4 años más como subdirector de noticias en Cable Noticias, luego de allí renuncié porque me llamaron de Caracol Televisión, donde estuve 1 año siendo jefe de corresponsales, una experiencia muy bonita, otro monstruo completamente distinto. Y de allí Claro. porque me llamaron de Telemundo, de Noticias Telemundo, para ser corresponsal de Colombia y obviamente mi sueño toda mi vida había sido ser corresponsal internacional. Solo durante la cuarentena en Bogotá han nacido 823 pequeños que son recibidos con mucha alegría por el personal médico. En Bogotá, Colombia, Mauricio Cabal, Noticias Telemundo. Y se me dio a los 46 años y dije, yo no lo voy a despreciar, o sea, no voy a despreciar esta oportunidad. No. Entonces todo el mundo me decía, pero renunciar a Caracol, un canal, no importa, yo me voy y yo dije, como toda mi vida yo he tomado decisiones y he dicho, lo hago y lo hago. Y me fui y aprendí a ser corresponsal internacional, una tremenda experiencia. Lamentablemente la pandemia del COVID pues ha afectado a los canales, no solamente los canales en Venezuela, no solamente los canales en Colombia, en Telemundo hubo recortes, el primer chicharrón que salió recortado fue Mauricio porque era el más nuevo y nada, me quedó la experiencia muy bonita y Cable Noticias nuevamente me abrió las puertas y tengo 3 semanas de haber regresado a Cable Noticias, que pues es mi gran casa acá, es como mi Venevisión en Venezuela, y ahora estoy como jefe de emisión en la franja de la mañana y es un trabajo arduo porque son 8 horas de programación en vivo que tienes la responsabilidad de hacer. Yo hago 4 noticieros, no los presento, no estoy frente a la cámara, estoy detrás, estoy enseñando a chicos a hacer el trabajo. A veces me decepciono un poco, pero a veces digo, bueno, es lo que me toca, tengo que enseñarlos a ser buenos periodistas, enseñarlos a que tengan pasión y hay que inyectarles la pasión. Hay que inyectarles la pasión, pero Mira, la tienen. Mira, Mauricio, ¿cuál ha sido esa noticia que tú has querido dar y aún no has podido? ¿Qué te inquieta? ¿Qué quieres estar en una pantalla o estar en tu noticiero y que salga la noticia que tú quizás más anhelas dar a conocer? Mira, yo siempre quise dar noticias de todo tipo. Odiaba las noticias de política, me tocó hacer política. Odiaba las noticias de sucesos, me tocó hacer sucesos hasta como harina precocida. Y yo creo que logré, gracias a Dios, la oportunidad que me dio Venevisión, logré entrevistar a presidentes, gente que hoy en día no está aquí. Entrevisté a Fidel Castro, entrevisté a Kirchner, entrevisté a Chávez. O sea, imagínate tú, yo puedo decirlo que lo pude hacer. Ya otros periodistas no lo podrán hacer porque están muertos. Así que claro. Cuando estaba en la situación más difícil de Venevisión con Hugo Chávez Frías, cuando estaba en la situación más fuerte, que era una cosa que pues obviamente todo el mundo lo sabe, yo me gané la mención honorífica del Premio Nacional de Periodismo y me lo entregó el propio Hugo Chávez Frías. Y la gente del jurado calificador le dijo a mi mamá que me acompañó ese día a recibir el premio y que Venevisión no mandó cámara para cubrir eso porque no lo aceptaban, que en plena enfrentamiento con el presidente yo me lo hubiese ganado. Y la gente del jurado le dijo a mi mamá, y eso para mí vale muchísimo más, que le dijeran, él se lo gana porque no hubo manera de no dárselo. No hubo manera de no darle el premio. O sea, hubo la intención de no dármelo, pero el jurado fue honesto y a pesar de que era la mayoría del oficialismo, no encontraron la forma de hacerlo. Y tengo el libro de Hugo Chávez firmado por él, mi mamá consiguió que me lo firmara. Y lo tengo ahí. Algún día lo venderé y costará muchísima plata. Sí, ¿verdad? Mira, por aquí te preguntan, ¿cómo fue la experiencia de entrevistar a Fidel y a Chávez? Chávez era un personaje.
como todos tenemos cosas buenas, cosas malas, yo no voy a fijar una posición de si soy o no soy chavista, porque pues esto, nosotros seguimos siendo imparciales y ese es el trabajo que nos toca. Lo bueno cuando tú sientes que el trabajo lo estás haciendo bien es que los chavistas te dicen, es que tú eres de oposición, y cuando estás con los de la oposición te dicen, es que eres chavista, entonces tú estás haciendo bien el trabajo. Porque no estás ni por un lado ni para el otro. Chávez era una persona completamente impredecible, o sea, entrevistarlo a él había que prepararse muy bien. Muy bien, porque cuando tú le hacías una pregunta que le agradaba, pues te contestaba súper bien, pero cuando era una pregunta que no le agradaba, te hacía confesar de dónde había sacado la información y te cuestionaba hasta el punto de que tú pudieras dudar de que tenías la información realmente certera para preguntarle eso. Entonces había que prepararse muy bien. Con Fidel Castro le pasamos las preguntas, me acuerdo que les pasamos las preguntas y no nos aceptaron la entrevista. Me mandaron a Barinas, creo que era la primera visita que hacía Fidel Castro a Venezuela en el gobierno de Hugo Chávez. Y nos pusieron en un lugar distante y yo le dije a mi camarógrafo Alexander Navarro, que es de Maturín, le dije, ¿cuántos metros tenemos de cable? Porque no teníamos micrófono inalámbrico. ¿Cuántos metros tenemos de cable? Y me dice, si los juntamos todos, tenemos como 8 metros de cable. Y yo, pues juntémoslos. Y el asistente los amarró con tirro. Y yo le dije, yo me voy a lanzar de la tarima. No, Mauricio. Y el asistente decía, no, Mauricio. Y Alexander le decía, se va a lanzar. Y así fue. Llegó Fidel Castro. Cuando venía cercano, yo me tiré. Y obviamente se tiró él y se tiró todo el mundo. Yo terminé con Fidel Castro aquí. Y se para y me dice, ¿qué me quieres preguntar? Y por la cabeza no me pasaba absolutamente nada para preguntarle. Entonces, bueno, obviamente luego, para mí fue una eternidad, fueron como unos 3 segundos y le alcancé a preguntar, bueno, ¿cómo está su visita? ¿Qué opina usted de la visita de Venezuela, del gobierno de Hugo Chávez? Y él habló cómodamente y después le dije, usted no le pesa la cara de ser un dictador. Y entonces por ahí, pues obviamente ya me sacaron y cuando me sacaron yo terminé el directo sin la manga del saco, o sea, y ya cuando venía el próximo avión con el presidente Chávez, ya la gente de la Guardia Militar pues ya me tenía el ojo. Ya, si yo me movía para allá, tenía 5 personas que no me dejaban moverme para ningún lado. Son experiencias que le quedan a uno de los años. Creo que algún día voy a escribir esto. El periodismo que se está haciendo actualmente en Venezuela y cómo compararlo con el periodismo que se está haciendo en Colombia. No, son periodismos completamente distintos. Son periodismos completamente distintos, aunque el periodismo en Venezuela todavía sigue siendo un periodismo sumamente fuerte. No es lo mismo enfrentarse a gente en la calle que no sabes de qué manera pueden reaccionar. Nosotros vivimos una etapa muy fuerte del periodismo, con grupos armados que nos disparaban, con gente con gases lacrimógenos, salíamos con casco, con chaleco antibalas, con máscara antigas en Venezuela. Te estoy hablando de mi época antes de salir de Venevisión. Eso mucha gente aquí no lo cree, o sea, eso todavía aquí no ocurre. Aquí es fácil llegar a entrevistar al presidente de la República. Aquí los ministros están obligados, las personas de gobierno están obligadas a darte declaración y si no, pues tú puedes legalmente proceder porque ellos, según las leyes, tienen la obligación de dar información de lo que están haciendo. En cuanto a los periodistas, pues yo creo que obviamente aquí ha habido un periodismo de guerra, de una guerra no declarada. O sea, aquí cuando estaba en el Cauca, vamos a pasar por un lado y hay un motorizado con unas botas y nos dice, no pueden pasar. Y yo, ¿cómo que no podemos pasar? ¿Y quién eres tú para decirme que no podemos pasar? No, es que el comandante manda a decir que ustedes no pueden pasar. Pues era la guerrilla. O sea, y a ese tipo de cosas te tenías que enfrentar. Estoy hablando de las FARC antes de que firmaran el proceso de paz. Ahora hay disidencias de las FARC, hay grupos al margen de la ley, hay narcotráfico, o sea, cosas de las cuales como periodista tienes que cuidarte mucho. O sea, son 2 realidades completamente distintas, son 2 cosas completamente distintas y yo creo que los periodistas siempre tienen que aprender a sobrevivir a todo, ¿no? A lo bueno, a lo malo y a cómo buscar la información. A las críticas también. Sí, obvio, y a la envidia de los colegas y a la envidia de la gente. Correcto.
porque la gente no puede entender cómo nosotros hoy estamos hablando si tú estás ahora en el cargo que yo estaba. Y entonces la gente siempre cree que hay envidia, que hay rivalidad, y sí hay. Pero uno tiene que aprender, también hay amigos, y también hay gente que en el medio tienen un buen recuerdo de uno y hay amigos, hay amigos. ¿Qué opina de los infociudadanos? Nos preguntan por acá. Pues es un término, me imagino que es las personas que están ofreciendo información, que son ciudadanos que emiten información a través de las redes sociales. Yo no tengo nada en contra de ellos, pero creo que cada quien zapatero a su zapato. O sea, de allí que vienen los fake news, las noticias falsas. Alguien le comentaron, le dijeron algo, inmediatamente lo publicó como un hecho cierto y entonces comienza una cadena de mala información, de información que termina siendo grave para alguna persona. Alguien va a pagar las consecuencias de una mala información. Pero también pienso que los ciudadanos te pueden ayudar muchísimo a darte datos, a brindarte información y que tú como profesional puedes tratarla, manejarla y enviarla al resto de la población, porque a veces una información muy cruda, muy ruda, puede causar más mal que bien. A veces cuando estábamos en Anzoátegui que venían las tormentas tropicales, los huracanes cerca, pues uno trataba de dar la información de una manera de no crear pánico, sí crear alerta en la población, pero no causar alarma, que son dos cosas muy distintas. Y entonces ese es el trabajo que pues aprende uno como periodista, que una persona del común, no quiero decir que no sepan dar un mensaje, pero que a lo mejor no saben cómo manejar la información. ¿Sale más en Venezuela, en Colombia, lo que pasa en Venezuela que lo que sale aquí? Yo me imagino que sí, porque pues por cualquier vía uno siempre se entera de las noticias. A veces nos enteramos que tienen muchas horas sin electricidad, a veces el internet no es tan bueno. Cuando me dijiste de la entrevista yo dije, wow, ¿cómo va a ser con el internet? A lo mejor se va a poder caer o no vamos a tener la conexión, pero hemos tenido afortunadamente una buena conexión. Pero nosotros sí sabemos absolutamente todo. Y también los medios de comunicación y los comunicadores en Venezuela han sido lo suficientemente astutos para poder hacer llegar la información al mundo entero. Al mundo entero. Las noticias de Venezuela son las primeras noticias, por lo menos en los países cercanos, son las primeras noticias. Y con esta diáspora que hay de venezolanos en el mundo entero, pues obviamente hay hambre de conocer lo que pasa en Venezuela y todo el mundo está informado de lo que pasa en Venezuela. Mauricio, ¿en algún momento de tu carrera has sentido miedo por tu integridad física, por tu vida, en alguno de estos reportajes, en algunas de estas pautas bastante arriesgadas a las que te has enfrentado? En Venezuela muchas veces sentí temor por mi vida. Inclusive creo que muy poca gente lo sabe cuando el golpe de estado donde cayó Hugo Chávez Frías, que luego que regresa, a mí me toca regresar a Maturín y de allí nos tocó salir porque tuvimos amenazas de muerte. Salí con mi familia, escondidos en una camioneta, nos montaron en un avión. Nos trasladaron a un lugar, estuve escondido meses, estuve escondido, protegido por seguridad del canal. O sea, no fue una situación fácil, creo que muy pocas personas lo saben. Y esto nos tocó vivirlo y nosotros, yo tengo una medida, imagínate tú que tengo una medida cautelar otorgada por la Organización de Estados Americanos que dice que el gobierno de Venezuela debe garantizar mi integridad física y que es responsable de mi integridad física. 2 meses antes de venirme fuera del país, a salir de allá, un defensor del pueblo me llamó, un defensor, sí, creo que sí, un defensor, me llamó para decirme que se había encontrado que yo tenía una medida cautelar donde debería garantizar mi seguridad, que cómo me sentía. Yo le colgué el teléfono porque ¿qué le iba a decir yo a ese señor si ya me estoy yendo? O sea, hace 5 años tienen esa medida cautelar y nunca me brindaron seguridad y salí a la calle sin ningún tipo de resguardo. Me dolió muchísimo me dolió el estar en Maturín y haber dedicado tantos años a brindar información de Maturín y que una vez en una protesta en la calle una señora me escupiera y me golpearan allá a una cuadra de la gobernación. Eso me dolió muchísimo. Ese fue el detonante para que la corresponsalía que era fija en Maturín la sacaran y la mandaran al estado Anzoátegui, porque el dueño del canal dijo, pues si no nos quieren en Maturín, no vamos a estar en Maturín. Y se llevaron la corresponsalía. Mauricio, está al frente de muchos periodistas jóvenes, de mucha gente que es nueva en el medio, me comentaste al principio.
¿Cuál sería ese consejo o esa clave necesaria para llegar a ser un buen periodista quienes están comenzando en esta labor que es bastante ruda y bastante fuerte? No, yo creo que lo más importante es asumir que uno es una parte del proceso de la comunicación. O sea, asumir que uno es el parte del vehículo por donde va a llegar la información al resto de los televidentes. No creerse uno que uno es la noticia, porque uno no lo es. Es duro, es difícil no caer en eso, pero uno tiene que asumir que eso es así, que uno no es el protagonista de la noticia. Porque en mi época había una periodista del canal de la competencia que todo el mundo decía, es que ella le pone el pelo así para que la mechoneen y sale siempre llorando. Y en efecto ella siempre salía llorando mechoneada. Yo creo que ella decía, si hoy no me mechonean, hoy no tengo, hoy no abro el noticiero. Y sí, pues hay gente, también hay gente que dice que yo andaba siempre en chores y que me metía y que me arrodillaba en las inundaciones para que se viera el agua hasta aquí. Es falso, completamente falso. Pero uno debe creerse que uno es el periodista y no creerse que es el super periodista, ni que es la super persona, ni nada por el estilo. Uno debe de tener eso claro en la vida. Así que pues, yo creo que la primera recomendación, la segunda es leer. O sea, el leer no da alergia, no crea ronchas. O sea, hay que leer, hay que conocer, hay que tener cultura general. Miren, ustedes no saben, hoy están aquí, mañana en cualquier lugar del mundo, mañana están en otro medio, y no hay excusa de que, yo no soy de aquí, yo no sé eso. No, o sea, si uno sale del país pensando, o uno se va a otro lugar y dice, no, yo toda mi vida he hecho periodismo de sucesos, yo no puedo hacer economía, está frito. Está frito. Y si uno, o si no, uno cómo puede trabajar en el exterior, cómo puede trabajar en otra parte, o sea, tiene que leer, tiene que aprender, tiene que decidir que con 47 años que tengo, yo todavía sigo aprendiendo, Entonces, Bueno, es que esa es la idea. uno no puede limitarse, porque el que primero se limita es uno. Así que mi consejo es ese, estudiar y no dejar de aprender nunca. Mire, mira, uno de los últimos trabajos que tuve fue creador de contenidos de un canal de YouTube. Y aprendí a escribir para redes sociales y aprendí a escribir para YouTube, que es completamente distinto al periodismo. Hacer notas para un canal de YouTube es completamente distinto. Era dejar de hacer las cosas como las había hecho durante toda mi vida. Y yo dije, esto no me va a poder y tengo que aprender a hacerlo y tengo que dominarlo. Y lo aprendí. O sea, mi mejor consejo, que no los doy, pero mi mayor recomendación a las personas que están aprendiendo en esta profesión es no dejar de aprender nunca ni limitarse. O sea, y nosotros, adultos como estamos, no nos cansamos. Y yo digo, mientras siga una generación floja, una generación que no quiere hacer el trabajo como debe ser, nosotros vamos a seguir siendo las estrellas. Y en especial el hecho que la gente dice las nuevas generaciones, pero cuando estamos haciendo estas novedades, también forman parte de las nuevas generaciones, ¿no? Claro, claro que sí, y trabajamos y aprendemos. Yo ayer le decía a uno de los periodistas, le decía, ¿cómo tú me vas a decir que esto no lo puedes hacer a través de esta plataforma? Se supone que tú eres el millennial y que tú eres el que debe saber hacerlo. O sea, tú naciste con esto. Para nosotros, esto que estamos haciendo es súper novedoso. O sea, imagínate que lo más avanzado que yo llegué a tener era un T-Motion. Y luego un BlackBerry, que eso era una cosa que era lo más non plus ultra hiper wow que uno podía tener en el planeta Tierra. Y ya eso está descontinuado. Y el celular, o sea, nosotros no nacimos con esta tecnología, ellos nacieron con esta tecnología. Las generaciones que vienen después de nosotros, y una tecnología que ha avanzado muchísimo. Y la gente dice, no, bueno, el futuro está en las plataformas. No, el futuro no, es ya. Este periodismo que estamos haciendo, esto que tú estás haciendo, que por la pandemia ahora se convirtió en normal, pero que esto no lo habíamos hecho. Yo no me lo hubiese imaginado hace unos 10 años, unos 20 años atrás, que íbamos a hacer esto. Que a mi teléfono se le salga una camarita y que podamos hablar y que tengamos esta interacción, jamás. Precisamente esta pandemia hizo que uno se reinventara y uno buscara nuevas alternativas que son excelentes para dar otro tipo de noticias, para hacer
este tipo de conversatorios, porque estamos conversando como entre panas, por decirlo así, ¿no? Sí, no es algo rígido, y eso es lo bonito, lo interesante, y que la gente sepa también del personaje, de lo que está detrás del personaje, de las vivencias, de las anécdotas como las acabas de contar. Y lo mejor de esto es que, mira, eso que tú dices es sumamente importante, porque pues obviamente hoy en día tenemos más tiempo de hacer las cosas, aunque con la nueva realidad, como la llaman, ya muchos han salido de sus casas, ya muchos están dejando de hacer teletrabajo. Pues, yo casi que estuve el principio de la pandemia, casi todo el principio de la pandemia fuera en la calle, luego estuve en mi casa haciendo teletrabajo por varios meses y ahora volví otra vez a la calle. Pero, ¿qué pasa? El periodismo cambió y cambió de aquí en adelante. En ningún momento uno se podía imaginar que una entrevista realizada a través de un celular o enviada a través de WhatsApp podría aparecer en los medios de comunicación social. Y ahora es el pan nuestro de cada día. O sea, hacer una transmisión en vivo a través de un teléfono para un noticiero internacional ya es aceptada. En mi época eso era imposible. Era imposible que yo saliera sin corbata. Era imposible que yo saliera sin saco. En el noticiero de televisión era un insulto. Un insulto. Salir sin corbata, Belkis Sánchez se moría. Belkis sigue siendo mi amiga, la quiero muchísimo. Pero todavía está en el noticiero Venevisión. Y era un insulto, o sea, y la gente lo veía uno en Maturín, encorbatado, empaltolado, y la gente decía, bueno, Con aquel calor. y había que hacerlo. Hoy en día podemos salir así como estamos, podemos salir súper bien, hasta las corbatas, creo que, bueno, no, yo no utilicé corbata durante el tiempo que estuve en Noticias Telemundo. Muy buena velada, de verdad muy agradecida por la invitación. Gracias Luis y Mauricio por este live. Mauricio, me quedan pocos minutos y no quiero que se corte así al seco. Me gustaría que te despidieras y de verdad, de todo corazón te agradezco este contacto, este momento en tu agenda para compartir, para hablar sobre cosas de una trayectoria que de verdad es respetada y que hace que los que somos periodistas tengamos un punto de referencia en ti que es muy valedero. Yo tengo los recuerdos más bonitos de mi vida en Maturín. En mi mejor época del periodismo en Venezuela. Yo creo que despedirse no sería lo mejor. Creo que nos debemos un hasta pronto para seguir conversando y por supuesto para poder hablar con más personas. Me encantaría volver a Venezuela. Me encantaría volver a Venezuela. Me encantaría volver a hacer periodismo en Venezuela, hacer el periodismo que hacíamos, para el cual me preparé, para el cual me formé. Yo tomé la decisión de renunciar porque cambiaron en algún momento las reglas del juego y entonces el periodismo no era el periodismo para el cual yo me había formado y en ese momento me tocó tomar la difícil decisión de decir, me voy de mi casa. Y mi casa en ese momento era Venevisión. Y dije, me voy de mi casa porque no es lo que yo quiero, no es para lo que me preparé y lo hice. ¿Quiero volver? Sí, sí quiero volver a Venezuela, quiero volver a hacer periodismo en Venezuela, algún día lo volveré a hacer. Luis, muchísimas gracias de verdad por la entrevista, muchísimas gracias por la oportunidad. Como te dije, yo no iba a ocultar nada, no oculté nada y es la primera vez que hago una entrevista de este tipo. No la había querido hacer y bueno, gracias a ti pues la pudimos hacer y chévere, que la disfruten y que ojalá sigan los cuentos. Hay mucha gente dice que es que él se crió aquí, él salió de aquí del barrio El Moriche y la gente no sabía ni siquiera de dónde era, pero yo vivía feliz con todo eso. A mi mamá le decían, yo estudié con él. Nadie sabía que era mi mamá, porque yo siempre tuve a mi familia escondida. Por aquí nos dicen, espero que vuelvas a Venezuela. Eliezer Hernández, que es jefe de corresponsales. Saludos, mi estimado Mauricio. Muchos años de admiración. Un saludo para él también y mi admiración para ustedes que están haciendo periodismo en Venezuela. Mis respetos para ustedes, de verdad. Mis respetos para ti, Luis, que ahora llevas el micrófono de Venevisión allá en Monagas. Qué bueno que lo tengas tú, qué bueno que lo tengan ustedes y que hagan el mejor periodismo que puedan hacer y que la gente no me recuerde en Maturín como me recuerdan. Para mí eso, hoy me voy con el corazón gigante
de emoción, porque a veces eso le hace falta a uno, saber que hay gente Sí. bonita, que te quiere, que te respeta, que habla bonito de tu trabajo, pues eso, eso muy pocas veces uno tiene la sensación de podérselo llevar, y yo hoy me voy muy contento con eso que me has dicho. Por eso es tan importante, y en todos los comentarios que se hicieron a lo largo de este en vivo, saber que se dejó sembrada una huella de profesionalismo, de ética, de buen trabajo, de cosas que se hicieron con amor y con pasión por el periodismo. Yo, de mil amores, volvería a trabajar con ustedes, de verdad que sí, amo mucho, me siento muy orgulloso de haber trabajado en Venevisión, y eso no me lo va a quitar nadie, nunca me lo van a Claro. quitar. Y me siento muy orgulloso de haber sido el primer corresponsal nacional que llegó al oriente del país, y me siento muy orgulloso de haber contado historias de Maturín. La gente por primera vez conoció el dulce del corozo, mucha gente por primera vez conoció el baile del mono, mucha gente conoció el carnaval de Maturín, que era la pasión desbordada realmente, y lo conocieron gracias al trabajo que hizo Venevisión en su momento, de dar a conocer, y fue un esfuerzo realmente, porque no fue fácil abrir la corresponsalía, contra viento y marea se hizo. Y bueno, ese cierre que es inolvidable y hasta icónico. Mauricio Cabal, Venevisión. Y lo bonito es que la gente se recuerda muchísimo de eso. Han pasado, ¿qué? Más de 20 años, yo creo que de eso. O sea, tú ahora eres corresponsal de Venevisión, ¿verdad? Sí, aquí habemos dos corresponsales en el estado Monagas. Yo lo hago si te despides como tú te despides, porque yo no te he escuchado nunca. Bueno, yo me voy a despedir como yo hago el cierre, pero tú me prometes que te despides como hacías el tuyo. Vale. Ok, ahí voy. Desde el estado Monagas, Luis Bustamante, Noticiero Venevisión. Ahora tú, te toca. En Maturín, Estado Monagas, Mauricio Cabal, Venevisión.